Bienvenidos una vez más a Respuestas y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. La pregunta de hoy es: ¿a Dios le molesta que tú tengas relaciones sexuales? Y para responder esto es necesario decir ¿para qué existen las relaciones sexuales? ¿Qué finalidad tienen? Pablo VI definió dos fines de la relación sexual de la unión conyugal en el número 12 de Humanae Vitae. Y ahí nos dice que estas son dos: unión y procreación. Vamos a pensarlo un poco lógicamente. Y si tú le quitas alguno de estos dos fines, entonces la relación sexual queda lisiada. Es decir, ya no está en equilibrio. Pongamos, por ejemplo, que tú tienes relaciones sexuales para tener placer, es decir, la unión, pero no para tener hijos. Entonces llegará el momento en el que esa persona con la que estás no será la persona con la que quieres compartir el futuro, con la que quieres compartir todo lo que eres al grado de generar una nueva vida, sino que solamente es esa persona con la que de pronto tienes tus ratos de placer y que cuando te quedas sola con ella, pues lo único que te interesa es tener relaciones sexuales con él. Es algo un tanto utilitarista por este desequilibrio que se genera. Les voy a explicar por qué es que hemos llegado a esta conclusión. El matrimonio tiene como fin entregarse, para eso existe. Eso es lo que hacen los esposos todo el tiempo, se entregan. Y no solamente en el cuerpo, entregan sus finanzas, entregan su tiempo, entregan sus sueños, entregan sus metas. Todo el tiempo se están entregando. Un matrimonio que funciona bien es un matrimonio que se entrega. Por eso cuando hay estas divisiones de este es mi dinero, estos son mis sueños, entonces el matrimonio empieza a tener problemas. ¿Por qué te casas? Para compartir. Esa es la finalidad del matrimonio. Cuando esto no se da, entonces se hace una cosa más o menos hipócrita, decía uno de mis profesores. Es decir, cuando tú te entregas en el cuerpo, es decir, con las relaciones sexuales, estás siendo hipócrita, porque estás haciendo una entrega con tu cuerpo que no has hecho con todo lo demás, no has hecho con tus palabras, no has hecho con tus finanzas, no has hecho con tus sueños tampoco. Es solamente una parte. Y entonces se están entregando hipócritamente el uno al otro. Él lo decía de esta manera. Con todo esto no quiero decir que en el matrimonio no puedas sentir placer o divertirte o lo que sea. Son dos fines, unión y procreación. Así que si solo pones procreación, también hay un desequilibrio en los fines de la relación sexual. Ahora sí, sigamos. Entonces, a lo mejor alguno de ustedes me puede decir, pero Caro, yo no soy hipócrita porque yo con mi novio tengo relaciones, sí, pero vivimos juntos, compartimos nuestro dinero, compartimos nuestros sueños y todo esto que dices que se hace en un matrimonio. Y entonces mi pregunta sería: ¿por qué si viven como un matrimonio no se casan? Y la respuesta es que si algo falla en esa relación, son totalmente libres de irse, de no estar atados. Por eso no se casan, porque si algo no le das, entonces él se puede ir o ella se puede ir. Por eso no hay este compromiso. Así que lo que une este tipo de relaciones no eres tú, no es que te ame por ser tú, sino que quiere estar contigo por lo que tú le das. Y el día que no se lo des, entonces se acaba. No es porque quiere estar contigo, es por lo que le has dado. Y entonces es una relación muy utilitarista que nosotros hacemos todo el tiempo y ni siquiera nos damos cuenta. Utilizar al otro es algo que a Dios le duele muchísimo. Y es por eso que las relaciones sexuales antes del matrimonio no es que les desagraden, sino que lastiman. Dios no quiere que tú sufras y no quiere que hagas sufrir al otro, nunca. Eso es lo que pasa con las relaciones sexuales antes del matrimonio. Entonces, lo que le hace estar contigo es que tú le das aquello que otras personas no le dieron. Y es un utilitarismo que, como ya dije, le duele a ti, al otro y también a Dios. Es por eso que no se deben tener relaciones sexuales antes del matrimonio. La importancia de un noviazgo que vive en castidad, que es santo, porque aprendes a amar a esa persona por quien es, no por lo que te da. Entonces buscamos salvar que el cuerpo ya no sea visto como una cosa que puedes dar y regresar. Tu cuerpo eres tú mismo. Y lo que hacen las relaciones sexuales antes del matrimonio es reducirlo a una cosa que entregas, que prestas y que te regresan y se van dando. Y espero haber respondido a esta pregunta, que les haya ayudado a saber por qué es que no se deben hacer todas estas cosas, que no es solamente porque sean reglas que se deben cumplir, sino que todo tiene un porqué, que les ayude
ayude a reflexionar, a tomar decisiones y también a compartirlo con aquellas personas que necesitan escuchar esta información. Ya sabes que si tienes tú más preguntas las puedes comentar en el video y también me puedes escribir en mi Instagram si tienes alguna pregunta. Y si tienes preguntas más personales que necesitan dirección espiritual, en mi Instagram yo te voy a decir cómo hacer todo este proceso para tener dirección espiritual. Y pues ya saben, nos vemos muy pronto para seguir hablando de Dios.